Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es estudiar un puerto de comunicación que se llama USART, qué prestaciones tiene, qué tipo de comunicación nos ofrece. Luego lo que vamos a hacer es comunicarlo con otro microcontrolador a través de RS485. Así que bueno, hoy nos vamos a divertir con esto. Hoy vamos a hablar de un periférico muy útil que tiene la mayoría de los microcontroladores, ya sea para comunicarse con un sensor o con otro microcontrolador, por ejemplo, que se llama USART. A mí siempre me gusta jugar con los nombres, el que ya me conoce ya lo sabe. Vamos a ver qué significa esto. En español sería receptor, transceptor, universal, sincrónico, asincrónico. O en inglés, universal, synchronous, asynchronous, receiver, transceiver, ¿sí? Todo eso significa. Bueno, como verán, tiene un juego de palabras bastante grande. Quiere decir que hace bastantes cosas este periférico. Y es que es así. Básicamente, y vamos a empezar a spoilear un poco el tema, nos está diciendo que este periférico, ¿no?, trabaja de dos formas. Una forma de ellas es a través de una comunicación sincrónica y otra es a través de una comunicación asincrónica, ¿sí? Entonces, eso ya nos abre mucho el camino. No hay mucha explicación de esto en YouTube, así que me pareció bastante copado hacer esto. Y entonces vamos a empezar a ver de qué trata esto de sincrónico o asincrónico. Podemos hacer, por ejemplo, una analogía como para que se entienda, ya que yo hace muchos años, cuando era chico, estudié música y el profesor, para seguir el tempo, ¿no?, de una canción, ¿no? Yo estudié música clásica con partitura. Al principio usamos una herramienta que se llama metrónomo. Es una herramienta chiquitita que lo que hace es marcar un tempo, un tiempo, ¿no?, haciendo un ruidito cortito, ¿sí? Y que no sea tan molesto. Entonces el que ejecutaba la pieza trataba de respetar ese tempo. En ese caso, podríamos decir que lo que yo tenía que hacer era ejecutar la partitura de manera sincrónica, o sea, siguiendo el tempo de ese aparato, ¿no? Bueno, acá pasa algo similar. Si nosotros usamos la USART de manera sincrónica, vamos a tener que usar lo que se llama tres cables, ¿no? Tres conductores. Hablando mal y pronto y que se entienda la cosa. Es decir, vamos a tener un cable de TX, una línea de TX, una línea de RX y además vamos a mandar una señal de reloj parecido al I2C, ¿sí? Por ejemplo, no es igual, dije parecido. El que recibe esta información, por ejemplo el esclavo, lo que va a hacer es sincronizarse a través de este reloj, ¿no? Eso va a parar a una máquina de estados, ¿no? Y en función de este reloj, en algún momento, ese receptor va a realizar lo que es la captura de la información, ¿no? Como dice acá. Fíjense que cuando acá hay un flanco de subida, ¿no? Acá, acá y acá, bueno, y así sucesivamente. Si nosotros seguimos esta línea punteada, es donde se hace la muestra. En ese caso tomo una muestra de la tensión, por ejemplo, que hay en ese pin de recepción para ver si la señal está en un valor alto o en un valor bajo, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de sincronismo o de una transmisión sincrónica, hay una señal de reloj que yo tengo que recibir y a través de la cual yo me manejo con la comunicación, ¿sí? Como yo conté que tocaba la guitarra en esa época. Bueno, pero esto no muere acá. Este es una forma de realizar la transmisión. Esta forma de transmisión se llama SPI, ¿sí? Usando la USART de un microcontrolador, la podemos transformar en una señal SPI. Fíjense que tenemos una señal de reloj, un pin de TX y un pin de RX. Ojo, no se llama MISO y MOSI porque no es igual que el SPI, ¿sí? Es una opción que trae este periférico, digamos, ¿no?, en la cual puede trabajar de manera muy similar al SPI. ¿Es igual al SPI? No, no es igual, ¿sí? Hay algunas diferencias que están en la hoja de datos, pero como a nosotros no nos interesa estudiar esta USART en modo CPI, lo vamos a dejar acá, ¿sí? Pero sepan que está, que es lo importante. Bien, yo igual después acá les dejo una imagen, ¿sí?, de una hoja de datos, de una Mega 644, creo. Bueno, son dos parecidos igual, que dice cuáles son las diferencias. Pero bueno, es muy parecido al SPI. De hecho,
así lo llama el fabricante, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si yo este cable lo corto, ¿sí? No le mando más la señal de reloj. Bueno, en ese caso la comunicación se llama UART. ¿Y por qué se llama así? Bueno, se llama así justamente porque es una comunicación asincrónica, ¿sí? Por eso UART, Universal Asynchronous Receiver Transceiver, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una gran ventaja de que nos comunicamos con dos cables. Buenísimo. Tenemos un cable menos, ¿no? Ahora bien, de alguna manera, tanto el transmisor como el receptor tienen que tener alguna señal de reloj que se sincronice, ¿sí?, con estos datos para, de alguna manera, después leer esa información, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de este documento. Como siempre les digo, esto está en GitHub, así que el que lo quiere lo puede descargar. Bueno, avanzamos un poquito ahora, vamos con algo que a mí me encanta, que son los diagramas en bloques. Este es de la Mega, uy, se me sale este cartelito, 644, ¿sí? De todas formas son todos muy parecidos. El Omega 644 es muy parecido al 328, nada más que tiene más pines, más memoria. Tiene dos USART, ¿sí? Tiene la 0 y la 1. El Omega 328P tiene una, salvo el Omega 328PB, que fue una de las reversiones que hizo Atmel antes de que sea vendida, donde tiene un timer más, tiene dos USART y no me acuerdo qué otras cosas más tiene, pero bueno, básicamente anda por ahí. Si se fijan acá en este diagrama en bloques, acá los registros, por ejemplo, VRRN, ¿sí? Porque como tiene dos USART, eh, bueno, hace referencia a la 0 o a la 1, por eso lo ponen de manera genérica como N, ¿sí? Bueno, a mí me gusta mucho mirar diagramas en bloques porque fíjense que ya vimos lo que es un registro y además para entender un poquito internamente cómo funciona, ¿no? Este periférico. Fíjense que acá hay una línea punteada, ¿sí?, que va dividiendo en tres secciones este diagrama en bloque, donde tenemos un clock generator, ¿sí?, una generación de reloj. Después tenemos un transmisor y un receptor. Bueno, acá tenemos un registro que obviamente es el que genera la división, es un divisor, ¿no?, el cual genera una señal de reloj de una frecuencia más alta o más baja. Y tenemos acá una flechita de salida, ¿no? Y esa flechita de salida, si seguimos acá un pin de control, acá vuelve a salir. Fíjense que va al transmisor, va al receptor. Bueno, la señal va por todos lados según la necesidad, ¿no? Obviamente si nosotros hacemos una comunicación asincrónica, esta señal de reloj por acá no va a salir porque no la necesitamos, ¿se entiende? Entonces, sí, por ahí la vamos a necesitar acá y acá, en estas dos partes del diagrama en bloques, ¿sí? Eso es importante siempre verlo. Después tenemos el bloque de la transmisión, ¿sí? Fíjense que acá hay un registro UDR, ¿sí?, que es el que nosotros escribimos para enviar el mensaje. Después tenemos un generador de paridad, que podemos saber bien qué es. Bueno, y finalmente va a un pin control y esto ya sale para afuera, ¿sí?, al pin TX de N, ¿sí?, porque puede ser 0 o 1 por este micro, ¿no? Por último tenemos un receptor, fíjense que acá tenemos el pin RX de N, que tiene la flecha para adentro, ¿no?, porque es de recepción. Tenemos la señal de reloj que viene por acá, sale por acá, sí. Después acá tenemos un bloque de clock recovery, data recovery. Fíjense que acá teníamos el generador de paridad, que como ya les dije, después lo vamos a ver, pero es para generar seguridad en la comunicación. Y acá tenemos un parity checker, o sea que acá recibimos algún dato de paridad y bueno, va a chequear si el mensaje está bien o no. Por último, acá tenemos el bus de datos, acá está entrando porque acá es transmisión, como acá es recepción, acá devolvemos información al bus de datos y acá hay más registros. Básicamente a grandes rasgos trabaja así y siempre digo lo mismo, está muy bueno leer esto y entenderlo. Bien, seguimos entonces por otro diagrama en bloques más específico, porque fíjense que este diagrama en bloques está la señal de reloj o el generador del clock y está medio escueto y acá está un poquito mejor, ¿no?, más explicado. Hace un poco de zoom porque no se ve bien la imagen. Bueno, acá tenemos entonces el registro, ¿no?,
VRR, donde nosotros elegimos el divisor. En este caso, fíjense que hay una división por 2, por 4, por 2 de nuevo. Bueno, acá hay varios diagramas en bloques. Todo esto nosotros lo vamos a ir eligiendo según programemos el registro. Y acá tenemos la entrada de lo que sería un clock externo, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito del mensaje, qué es lo que podemos enviar. Bien, en cuanto a lo que es el mensaje, primero vamos a ver esto que está acá, que es el frame, ¿sí? O sea, esto forma parte del protocolo de la WART y fíjense que primero tenemos un bit de start, o sea, la línea está en alto cuando está inactiva, baja y tenemos un start. Después podemos enviar datos, ¿sí? Que va de 0 hasta 8 bits. Fíjense que son 9 bits porque dije que va de 0 a 8 o puede ir de 0 a 5, ¿sí? Porque nos permite mandar datos de 5, 6, 7, 8 o 9 bits. Lo normal es mandar 8, ¿sí? Entonces el frame está formado, para recapitular un poquito, por un bit de start, que significa que estar en un nivel alto, pasar a un nivel bajo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es toda esta estructura, ¿no? Mandamos la información a continuación del bit de start y luego tenemos un bit de paridad. Este bit de paridad es opcional, puede estar o no. De estar está después de los bits de datos. Y por último, en alto va un bit de stop, ¿sí? Y después podemos tener otro bit de start o lo que sería estar inactivo, ¿no? Esas dos opciones. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el bit de start o de arranque siempre es un bit, los datos va de 5 a 9 bits, la paridad puede ser sin paridad, esto es una cuestión de seguridad, después vamos a ver cómo funciona, puede ser par o impar, y después tenemos la parada o el stop, que es para el final obviamente, y que puede ser de 1 o 2 bits, ¿sí? Eso lo deciden ustedes. Lo normal es que tener siempre, bueno, obviamente un bit de arranque, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada, ¿no? El famoso 8N1 que ustedes van a ver en Arduino o en algunos terminales que estén dando vueltas por ahí. Bueno, seguimos con un poco más de teoría. Dijimos que había un bit que era de paridad, que ese era opcional, que puede estar o no. Eso lo deciden ustedes, ¿no? Si están jugando en su protoboard, comunicándose con otro micro y quieren hacer todo fácil y rápido, se deja fuera el bit de paridad y chau. Si eso anda bien y quieren agregarle seguridad, se agrega el bit de paridad, que ya vimos que lleva una posición, ¿sí? Básicamente el bit de paridad consta de lo siguiente. Cuenta la cantidad de unos, ¿sí? Cuenta la cantidad de unos que hay en los datos, ¿sí? Acá, en todos los datos que manda, ¿sí? Si ustedes setean la paridad en par y la cantidad de unos es par, entonces el bit de paridad queda en 0. Ahora, si cuenta todos los unos y la cantidad es impar y la paridad que ustedes seleccionaron es par, entonces para hacer par a todos los unos, el bit de paridad pasa a ser 1, ¿sí? Entonces de esa manera genera la paridad, ¿está bien? Lo mismo con impar, se fija todos los unos que hay, si son pares, agrega un 1 más para generar un número impar y si no, viceversa, ¿sí? Es siempre lo mismo. Todo eso se hace con una exclusive OR, digamos, forma parte de los diagramas en bloques, como ya vimos, en lo que sería el periférico USART, ¿sí? Y se maneja de manera automática, nosotros no tenemos que hacer nada. Obviamente, si nosotros la aprendemos, hay registros que me dicen, che, la paridad está bien, y si en algún momento hay un error, me va a decir, che, la paridad está mal, fíjate. Entonces, uno tiene que ir preguntándole al registro si está todo bien. Si está todo mal, bueno, tendremos que tomar una decisión. Bien, otra cosa muy importante es cómo recibimos los datos, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Yo ahora me pongo del lado esclavo, por ejemplo, voy a recibir la información. Ahora bien, nosotros dijimos que no tenemos una señal de reloj. Tenemos que generar la propia, ¿no? Entonces, es muy importante que esa señal de reloj arranque en el instante indicado y que además tenga alguna tolerancia a la frecuencia, ¿no? Porque si no, yo no puedo leer bien los mensajes.
Bueno, todo eso arranca entonces con el bit de start. Este bit pasa de estado inactivo a 0. Recordemos que el estado inactivo era en alto, ¿no? Por ejemplo, 5 volt. Y esto GND. Entonces, si yo tengo este cambio, yo ya sé que tengo una condición de arranque, que voy a empezar a recibir mensajes, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo tengo que arrancar mi reloj, ¿sí? Ese reloj va a estar de la manera más apropiada posible, sincronizado con el mensaje. Y acá tenemos dos opciones. En los micros ATmega, nosotros tenemos un registro que se llama U2X. Ese registro lo que hace es multiplicar la velocidad por 2 de este periférico. Entonces, a medida que el mensaje arranca, o arranca el bit de start, me está diciendo, che, vas a recibir un mensaje, arranco mi reloj. Fíjense que acá están 0, 0 y arranca 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, todo eso. Entonces, de esa manera, ¿no? Como me estoy dando cuenta que acá hay un flanco de bajada, arranco el reloj y fíjense que acá hay dos barritas horizontales. Bueno, ese es el corrimiento que puede tener el reloj. Puede arrancar un poquito antes o un poquito después. Tiene un poquito de tolerancia, obviamente. Si no, nunca nos podríamos comunicar. Si nosotros estamos con la velocidad doble apagada, o sea, U2X vale 0, entonces la frecuencia es esta, es una frecuencia un poco más alta de reloj interno. En cambio, si estoy al revés, con una frecuencia más alta de reloj, la frecuencia de muestreo, ¿sí?, es más baja, o sea, es al revés. Nosotros siempre tenemos que tener seteado la velocidad de comunicación, tanto del transmisor como del receptor. Eso es una condición que yo siempre tengo que tener bien seteada, o sea, que los dos hablemos el mismo idioma y a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso seteado, se da una condición de start, arranca mi reloj interno, ¿sí? Como yo ya sé a qué velocidad me van a hablar, ¿sí? Yo estoy escuchando esa velocidad, arranco mi reloj y cuando estoy en el bit 8, 9 y 10, o sea, en el medio del start, voy a tomar 3 muestras, ¿sí? Repito, voy a tomar 3 muestras de esa señal. Estoy hablando del caso este, ¿no? Que el turbo está apagado. Entonces, después que tomo estas 3 muestras, las analizo. Si, por ejemplo, las 3 de ellas están en low, o GND, por ejemplo, voy a decir si es una condición de start. ¿Está bien? Si 2 de ellas están en low y una está en high, por mayoría voy a decir si estoy en start. Esto es por seguridad, toma 3 muestras, ¿no? Lo ideal sería que las 3 coincidan. En cambio, si yo tomo 3 muestras, 2 están en alto y una está en bajo, voy a decir, bueno, puede ser un pico, un glitch, no sé, algo de ruido que vino al micro y lo voy a rechazar, ¿sí? Todo lo que siga después no es un start, ¿sí? Si yo estoy acá en esta opción donde tengo el doble de velocidad, fíjense que acá la frecuencia es distinta, es la mitad de esta, y donde está el flanco 4, 5 y 6 de la señal de reloj, tomo los datos y los analizo de la misma manera. De esta forma, ¿sí?, estamos viendo dos cosas muy importantes. En primer lugar, que yo tengo un reloj interno que lo estoy sincronizando con este start y después cómo voy contando ciclos de reloj y en algún momento tomo muestras, ¿no? Y en base a esa muestra yo decido si es un start o no. Bien, acá tenemos lo dicho más o menos resumido en texto, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la recuperación de datos. La recuperación de datos es básicamente lo mismo que la condición de start, ¿no? O sea, primero me sincronizo con el start y después con los datos, ¿no? Y nuevamente es el mismo razonamiento. Cuando estoy en el medio del mensaje, siempre lo ideal, ¿no? Hacer la muestra de datos en el medio, donde la señal está bien estabilizada. Tomo 3 muestras, ya sea con una velocidad o con la otra, ¿sí? Tomo 3 muestras y me fijo. ¿Quién es mayoría? Gana. Si son mayoría en alto, el bit vale 1. Si la mayoría está en bajo, el bit vale 0, ¿sí? Bien, y por último nos queda el stop. El stop es un poquito diferente porque las muestras no se toman en el medio, sino más corrido al final, ¿sí? Y además, ya estas muestras de acá al final se fijan si después del stop la línea está inactiva o está baja de nuevo. Recordemos, si está en alto, está inactiva.
Si está en bajo puede haber un nuevo start y un nuevo mensaje. Entonces, de esta manera, yo leo el stop, que recordemos que el bit de stop puede ser un bit o dos, según como esté seteado, y que si sigue en bajo, entonces un nuevo mensaje está por llegar, ¿sí? De esa manera se vuelve a sincronizar y vuelve a hacer el ciclo que vimos antes. Bueno, por último, para ir cerrando un poco la teoría, vamos a ver programación y después obviamente vamos a ir al laboratorio a jugar un rato. Lo que vamos a hacer es comunicar dos micros. Yo voy a tener un micro maestro que es el Atmega C44 y un Atmega 328 como esclavo, ¿sí? Esto que voy a mostrar es una maqueta, no está completa, pero es algo que les puede ayudar. ¿Hay que agregarle cosas? Sí, sí, eso lo quiero aclarar. Siempre se puede hacer más cosas. Si ustedes quieren tener una comunicación muy segura, se pueden pasar a Canvas, por ejemplo, donde muchas de estas cosas están realizadas por hardware, ¿no? Me refiero a la seguridad. También pueden copiar cosas de ahí, que está muy bueno, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es establecer una estrategia de comunicación, ¿no? Entre un maestro y un esclavo, ¿sí? El maestro va a mandar un header o una cabecera, un comando y un cierre, ¿sí? Ese va a ser todo el mensaje. Yo como header, bueno, voy a poner el nombre del canal, obviamente, pero se pueden poner otras cosas. Versión del programa o del protocolo, identificación de un mensaje, por ejemplo, sincronización, dirección del destinatario, porque nosotros, como yo ya les dije, vamos a usar un RS485 donde podemos armar una red de micros. Yo no la tengo armada acá, sino que tengo un solo esclavo, pero en caso de que tengamos dos, en la cabecera podríamos indicarle a quién le hablamos para que conteste, ¿sí? Y después también se puede agregar, por ejemplo, la longitud del mensaje. Eso es más complejo de programar. Bueno, hay que tener experiencia en programación para hacer esto bien. En este caso, lo que yo ya sé cuánto va a ocupar todo este mensaje, ¿sí? Cuántos bits. Eso yo ya lo sé, ya lo voy a programar así y con eso me voy a arreglar. ¿Por qué? Porque esta estructura es simple de programar. Si yo voy a hacer una estructura de bits variables, o sea que su longitud es variable, es más difícil. Entonces, para hacer que esa dificultad sea menos difícil, la longitud la puedo mandar en la cabecera, por ejemplo, ¿no? O en otro apartado, qué sé yo. Bueno, como quieran ustedes. Después, bueno, se puede mandar control de errores, checksum, CRC, que bueno, puede ir en un apartado, no tiene por qué estar en la cabecera. De hecho, yo lo voy a poner aparte, ahora vamos a ver. O también una secuencia de mensajes, ¿no? Es decir, que cada mensaje está acompañado de un número, ¿no? Entonces después los podemos ordenar. Bueno, eso no se usa mucho con microcontroladores, pero bueno, es algo que se puede hacer. Por último, tenemos el esquema de comunicación del esclavo, ¿sí? Que también va a tener un header, ¿sí? Va a reportar un estado, pues esta maqueta es como si fuese, no sé, una máquina, donde yo le mando un comando, acá, y en el estado puede ser, no sé, máquina en marcha, si acá le digo, che, arrancame la máquina, este me confirma que está en marcha, no sé, porque mido la corriente de un motor, qué sé yo, estoy inventando. Después manda información, ¿sí? No sé, una temperatura. Después mandamos un checksum, que es la suma de este más este, ¿no? Entonces cuando el maestro lo recibe, hace esa suma y le tiene que dar lo mismo, entonces está todo bien. Y por último mandamos un cierre, ¿sí? Para darle un cierre al mensaje. Bueno, y después si el checksum es correcto, el maestro contesta con un ACK, acknowledgement, ¿no? Que llegó todo bien, o NACK, según corresponda, ¿no? Si el mensaje no llegó bien. Así que bueno, la teoría la vamos a dejar acá. Esto está muy interesante porque abre el campo a realizar un montón de cosas. Está buenísimo. Y más si lo mandamos por RS485, como vamos a hacer ahora. A continuación lo que vamos a ver es el diagrama, ¿sí? De todo esto y después vamos a ir a la parte de programación. Bien, acá tenemos un esquemático muy pobre, ¿sí? Ya sé que me van a criticar porque lo que hice fue poner el micro, pero bueno, fue por falta de tiempo. Em, Acá está el 644, ¿sí? Acá está el 328 y bueno, no tiene alimentación, no tiene el oscilador. Bueno, ya lo sé que está mal, pero bueno, téngame paciencia porque no llegué con el tiempo. Pero lo importante acá es esto que vamos a ver ahora. En primer lugar, este es el maestro. Acá tengo el Max 485, ¿sí? Fíjense que TX y RX, esta es la USART 0. Van conectados, bueno, obviamente
a esta parte del 485, el RX al pin 1, el TX al pin 4. Y después juntamos la pata 2 con la 3 para manejar el 485, ¿sí? Esto es para controlar si yo hablo o escucho, ¿sí? Ahora no me acuerdo si esto era en alto o en bajo para escuchar, bueno, después lo vemos en el programa, pero bueno, si yo hablo no escucho y si escucho no hablo, básicamente me protege de eso. Cosas importantes acá con el 485, obviamente en primer lugar la resistencia de terminación de 120 ohm y después acá, súper importante, es poner estas dos resistencias de pull up y de pull down. Esto me ayuda cuando la línea queda inactiva, ¿sí? Cuando yo no estoy hablando, estoy escuchando. Y es que si yo no pongo estas dos resistencias, lo que sucede es que la línea se pone en low cuando está inactivo. Al estar en low, el micro entiende que es una condición de start y la comunicación no funciona. Así que es súper importante eso. Bueno, ponemos dos BAT54 de protección, que obviamente yo no los puse, porque estoy en una proto. Del otro lado, bueno, pues tenemos la línea A y B, obviamente. Tenemos lo mismo, recepción, transmisión y un driver enable para hablar o escuchar. Así que bueno, esto es todo de lo que sería el esquemático. Bien, pasamos a la parte de programación ahora. Lo que es la lectura de la hoja de datos la voy a saltear porque si no el video queda súper mega largo y se van a aburrir. Así que directamente pasamos acá y de acá también vemos un poquito la hoja de datos. Cualquier duda igual me dejan un mensaje o si no abren en Google Admega 644 Datasheet y lo pueden sacar de ahí, ¿no? Es lo mismo. Bueno, primero definimos driver enable, ¿sí? Para el RS485, ¿no? Para hablar o escuchar. Definimos los pines PD1 y PD0 como entrada y salida respectivamente. Bueno, salida y entrada al revés. Bueno, ahora empezamos a tocar algunos registros. Fíjense que son poquitos. Yo lo resumí y puse acá el machete para ver qué hace cada cosa. Este es el registro que está en UCSR0A, U2X0. Fíjense que acá hay un 0, ¿sí? Porque este tiene dos USART. Este es el que duplica la velocidad, ¿no? O sea que la velocidad máxima para 16 MHz son 2 MB. Bastante rápido. Lo vamos a probar con el 485 a ver si se le aguanta. ¿Qué más? Después acá tenemos UCSR0B, otro registro donde acá habilitamos transmisión y recepción, ¿sí? Y después habilitamos la interrupción de recepción y transmisión. Después vamos a ver para qué. Bien, habilitamos la paridad par, ¿sí? Recuerden que puede ser par o impar o deshabilitada. Acá yo quiero la par, porque se me ocurrió, puede ser la impar también. VRR0, ¿sí? Es la velocidad. Esto sale de una tabla. En este caso son 9600 baudios para 16 MB. Si ustedes no ponen este número, hay una fórmula que la verdad no tiene sentido. Directamente sacamos el valor y chau. Si le vamos a hacer andar en 16 MB. Y después vaciamos el registro de datos, ¿sí? Básicamente es eso. Esto yo no lo puse en el main para que quede prolijo, ¿sí? Sería el arranque de la WART 0, ¿sí? En este caso, por eso se llama start. Y después tenemos los programitas, o mejor dicho, las funciones, que son para enviar, ¿sí? Esto es un print ln, o sea que le agrega una nueva línea, como el de Arduino, imagínense. Hace un barra n. Después tenemos print sin el barra n, o sea, imprime sin una línea nueva. Y fíjense que antes de escribir, lo que yo estoy haciendo es deshabilitar la escucha. Igual lo tuve que hacer, a pesar de que puse las dos resistencias de pull up, perdón, la resistencia de pull up y la de pull down. Cuando yo estoy hablando, la línea de RX se va low y está esperando un mensaje el micro, ¿sí? Como que lo estamos engañando en cierto modo, pero yo nada más estoy hablando. Entonces, para que eso no pase, directamente deshabilito la escucha, ¿sí? La recepción, digamos. O sea, todo lo que vaya a RX, el micro no le da bolilla y listo. Bueno, acá, bueno, ponemos en alto el driver enable, así que podemos hablar, ir en alto para hablar y listo.
Bueno, con esto hacemos lo mismo, nada más que no imprimimos la nueva línea, ¿sí? Bien, acá tenemos la rutina de interrupción o el servicio de interrupción de la transmisión, ¿sí? Esto genera una interrupción cuando yo termino de transmitir, ¿sí? Cuando yo termino de transmitir, lo que hago es ponerme en escucha, pongo driver enable en low, ¿sí? Y además habilitar la escucha. De esa manera a mí no me molesta el intervalo que yo estoy hablando, ¿sí? Tuve que hacer ese truquito para que esto funcione. Y anda bien, la verdad. Así que bueno. Bien, ahora estamos en el main. Acá sí les pido disculpas porque esto quedó muy desprolijo, ¿sí? Los que son puristas de la programación me van a insultar un rato. Yo no soy muy bueno programando, así que sepan disculparme, pero igual lo quise dejar así para que se entienda un poco mejor. Bueno, vamos por partes. Yo acá puse la interrupción de recepción, ¿sí? Es decir, cada vez que hay un bit de start y empiezan a llegar datos, se genera una interrupción donde yo voy a ir leyendo cada dato, ¿sí? Antes de leer cada dato, que lo saco del registro UDR0, lo que yo voy a hacer es chequear un montón de cosas. Y tenemos varias cosas para chequear. Primero la paridad, ¿sí? Si esto que está dentro del if se hace cierto, significa que hay un error de paridad, ¿sí? Y acá pongo paridad igual true para yo después chequear si hubo un error. Después tenemos un frame error, ¿sí? Si en algún momento el mensaje no llega completo, por ejemplo, o pasa algo, se genera este error y me avisa, che, tenés un error en un frame, listo. Ese mensaje quedaría descartado. Tendría que programar yo también, ¿no? En función de estos errores, de alguna forma, el mensaje no fue recibido o fue recibido con errores, volvémelo a enviar, ¿sí? Eso sería lo ideal. Después tenemos data overrun, ¿sí? Que es otro error, que es cuando los bits que van llegando se pisan, ¿sí? Yo a medida que recibo cada bit, se genera una interrupción y yo voy leyendo, ¿sí? Todo esto se ejecuta. Ahora bien, si en algún momento esto no se ejecuta, el micro puede almacenar hasta 2 bits, ¿sí? Si llega un tercero, se genera este error, porque se pisan. Entonces yo no tengo el mensaje completo. ¿Está bien? Bueno, entonces todo eso nosotros lo tenemos que, digamos, controlar de alguna manera, descartar los mensajes erróneos y volverlos a pedir, ¿sí? Bueno, recibimos un dato. Ese dato yo lo voy a almacenar en RxBuffer y además voy a poner un contador, ¿sí? Esto como si fuese un string. Entonces, cada dato que va llegando se va acomodando en una posición que le corresponde, ¿sí? Por eso tiene Rx contador más más. Entonces, esto es igual a dato y se van acumulando. Yo este if entro siempre que dato sea distinto de barra n, que es mi terminador, o no haya nada para leer, ¿sí? Y después, si este if no es cierto, marco esta bandera, ¿sí? Que es true, para yo avisarle al main de que llegó un mensaje y que lo quiero procesar, ¿sí? Y acá empieza la otra parte. Esta es la parte compleja también, ¿sí? ¿Cómo proceso yo? Obviamente tengo que procesar en el maestro y en el esclavo. Bueno, vamos a ver uno aunque sea que es el maestro. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es cada un segundo solicitar datos, ¿sí? Yo acá pongo el header. Cada cosa que yo quiero separar lo voy a separar con una coma, ¿sí? Es mi separador. Mando la letra M. La M no sé por qué se me ocurrió. Y después termino con una línea nueva, ¿sí? Bueno, y una coma también para separar la M. Después, si flag se hace true, voy a data process. Recuerden que flag estaba acá y me está indicando de que ya no hay más nada para recibir. Entonces, como no hay más nada para recibir, lo que hago es procesar. Esta es la función que está acá. Bueno, si ya se está desprolijo esto, pero bueno. Como yo ya sé que Rx contador va a ocupar 21 posiciones, ¿sí? Se va a incrementar 21 veces acá, porque es siempre una posición fija. Entro, perdón que me perdí, entro a este if. O sea, verdadero. Siempre lo que me mande el esclavo tiene que tener este tamaño. 21 posiciones, punto. ¿Sí? Porque lo dije yo. Porque es fijo, como les dije antes. Si es variable, esto
va a tener que cambiar. Entonces, como esto es verdadero, RX contador lo reseteo, ¿sí? Porque en algún momento va a llegar un nuevo mensaje. La bandera la hacemos falsa para que cuando termine de recibir el nuevo mensaje, ¿sí? Se vuelva verdadera y entrar acá. Lo que voy a hacer ahora es separar el mensaje, ¿sí? Voy a hacer un checksum y después voy a acknowledgement, todo eso, ¿sí? Si RX contador no vale 21, lo que voy a hacer es el string lo voy a limpiar, donde yo guardo la información, el buffer, flag se vuelve falso y listo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver las funciones que están acá. Split string. Básicamente lo que hace es separar el mensaje. Recuerden que los mensajes están separados por un delimitador. El delimitador está por acá, acá está. Y es una coma, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, son comandos viejos de ANSI C, que lo que hace es, se fija en RX Buffer, con este delimitador, qué información hay hasta la coma. Donde está la coma escribe un carácter nulo, ¿sí? Y con este comando lo que hago es guardarlo en header, ¿sí? O sea, en la cabecera. Listo. Después hacemos lo mismo con estado. Fíjense que son distintas cosas, por eso lo guardo, lo puedo guardar. En este caso lo guardé en header, que no sé cómo está definido, no me acuerdo. Acá es un char. Después guardamos estado, ¿sí? Después guardamos un dato que es temperatura y con este comando lo pasamos de string a lo que sería un decimal, un flotante, mejor dicho, ¿sí? Y después hacemos lo mismo con el checksum, ¿sí? El checksum básicamente es un número, un entero, así que usamos este comando que es atoy y ahí guardamos el checksum externo, por eso lo llamo icheck, ¿sí? Después tenemos el interno. Bueno, después acá tenemos el comando checksum, ¿sí? Que lo que hago es sumar rxbuffer y ahí ya tengo el checksum externo, ¿sí? Claro, yo lo sumo, ustedes me dirán, pero también sumas la coma. No, porque la coma yo lo dejé como un carácter nulo, ¿sí? Entonces de esa forma lo guardo acá en la variable check. Después tenemos que ir a acknowledgement, que es la última función, y ya no los mareo más, que está acá. El acknowledgement chequea un montón de cosas. Primero se fija si el checksum que yo calculé es igual al que yo recibí. El interno es igual al externo, ¿sí? Después me fijo si la paridad tuvo algún error. Me fijo si hubo algún error de frame. Y después me fijo si hubo algún error de data overrun. Si hubo algún dato pisado. Si no hubo nada de esto, o si todo esto es verdadero, mejor dicho, está todo bien. Pues fíjense que acá estoy preguntando si estos dos son iguales y si esto y esto es falso. Entonces estoy en la condición ideal, que el mensaje llegó bien. Entonces acá escribo otra vez el header, la coma, le mando un acknowledgement y lo cierro. Y después limpio el string. Si esto algo no se cumple, le digo, mira, esto está mal, mando un NAK y listo. ¿Sí? De esa forma, después cuando el esclavo reciba el NAK, tendrá que volver a reenviar el mensaje, ¿sí? Así que bueno, básicamente esto sería todo lo que es programación, es bastante, fíjense que hasta programé timers, bueno, después hacemos un video de timers si quieren. Es un montonazo de cosas y es algo súper mega sencillo porque no hace mucho. Este, y bueno, hay que tener mucha paciencia y programar esto. Bueno, dejamos la teoría acá y vamos al laboratorio a jugar un rato. Bien, estamos ahora acá en el laboratorio, como siempre digo, nos gusta hacer la parte práctica después de tanto bla bla. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Acá en la protoboard tenemos Atmega C44, programador Pickit 4, RS485, cable. A ver, esperen que no entra todo en cámara, es un lío esto. Está todo muy desprolijo, pero bueno, para que me crean, fíjense que acá viene el cable, da unas vueltitas, son más o menos 5,5 metros, 6, no recuerdo. Y después, más para acá, bueno, disculpen el lío que hay por ahí,
Atmega 328, que yo uso mucho para programar y es fácil, es un Arduino Uno. ¿Sí? Acá está el cable para el programador que está acá. Lo desconecté porque si no, no anda porque está desenchufado. ¿Sí? Cable de recepción, cable UTP, RS485. ¿Sí? A ver si se ve ahí. Y acá tenemos el Arduino Uno. Entonces se están comunicando entre ellos. ¿Sí? El setup es muy simple, no tiene mucha vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el osciloscopio para ver la comunicación. Bien, ya tenemos el osciloscopio, tenemos todo conectado. No tenemos nada configurado, así que lo vamos a hacer con ustedes. Lo que sí quería mostrarles, voy a agarrar el mouse, no olvidé de prenderlo, ahí está. Vamos a hacer un poco de espacio. Fíjense que acá lo que estamos viendo es el TX y el RX del RS485 del 644, ¿sí? Cuando el tipo está hablando, la línea de RX se pone en low. Obviamente esto el micro lo confunde con un start, que es lo que vimos en la teoría, ¿no? Al confundirlo con un start, empieza a escuchar y obviamente va a generar errores, que es lo que no queremos. Entonces, cuando yo estoy hablando, deshabilitamos la escucha, ¿sí? Cuando yo termino de hablar, habilito la escucha. Fíjense que acá se están comunicando. ¿Qué se están diciendo? Y no lo sé. Bueno, para eso venimos acá a decodificador de protocolos. Vengo acá de code. Y fíjense que acá tenemos TX, ¿sí? Canal 4, RX, canal 3. Acá puse el machetito. ¿Qué más? Paridad par, ¿sí? 9600 baudios y un bit de stop. En teoría está todo bien. Vamos a darle on, a ver qué pasa. Y fíjense que acá me está decodificando, ¿sí? La comunicación, pero no la vemos. Así que lo que vamos a hacer acá es hacer un stop. Total tiene buena memoria este osciloscopio. Y fíjense que lo que sería el TX manda lo que sería intronic, el nombre del canal, una coma, ¿sí? Un comando, otra coma y un cierre, ¿sí? Que es la nueva línea. Fíjense que acá el osciloscopio también quiso decodificar todo esto y obviamente como no es nada, es como una falla física de esta transmisión, me da nulo, ¿sí? Por eso tuvimos que apagar la recepción. Hay otras formas de resolverlo, pero bueno. El esclavo, que no lo vimos en la teoría, pero les dejo el archivo en GitHub, responde con la cabecera, ¿sí? Intronic, una coma, un estado, puse S, otra coma, mandamos un número decimal, ¿sí? Porque lo que queríamos era probar algo, otra coma, 983, otra coma y un cierre. Listo. Después el tipo se queda callado y el maestro entra de nuevo, ¿sí? Fíjense que le responde una cabecera, una coma, un acknowledgement y otra coma y un cierre. De esa manera se están comunicando, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo engaño el osciloscopio? Me vengo acá a decode y yo le digo que la paridad es otra. Y fíjense qué está pasando, ¿no? Hay errores por todos lados porque la paridad no coincide, ¿sí? Esa es una forma de verificar de que todo esté andando bien, ¿sí? Entonces me vengo para acá, voy a decode, le voy a decir, no, mira, en realidad es par, listo, ahí está. Bueno, es una forma de chequear que lo que uno programó está andando bien, ¿sí? Fíjense una cosa que está acá, como este mensaje siempre es el mismo, el checksum es 983. Ahora yo lo que voy a hacer es agarrar el programa del esclavo, modificar el cálculo del checksum, a ver qué hace el maestro. Bien, hice una pausa en el video para ir al Mail Studio y reprogramar, y lo que hice fue calcular mal el checksum del lado del esclavo, ¿sí? Esta respuesta. Fíjense que ahora cambió, dice 916 el checksum, y vamos a ver qué nos dice el maestro, ¿no? Porque él también calcula su propio checksum. Y fíjense que dice NAC, claro, tenemos un error, ¿sí? Lo mismo pasaría, yo ya lo probé, pero bueno, me gustaría que ustedes hagan sus pruebas. Si cambiamos la paridad, si hacemos algo en algún momento, algo no coincide y acá aparece NAC, o sea, no acknowledgement, es decir que hay algo que está mal. Bien,
Vamos a hacer algo más divertido. Lo voy a poner a la velocidad más alta, así ya vamos cerrando el video. Bueno, nuevamente detuve el video para que ustedes lo vean más rápido. No tiene sentido que les muestre. Lo que hice fue modificar el registro VRR. Lo puse en 0, que según una tabla que está en la hoja de datos de ambos micros, me dice que para ese valor de ese registro la velocidad es máxima, o sea de 2 megas. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Fíjense que ahora la comunicación ocupa menos lugar en cuanto al espacio temporal porque corre más rápido a otra frecuencia y obviamente el osciloscopio acá nos da un error. Bueno, está bien que así pase. Bueno, acá desenchufé algo, perdón. No importa, mientras lo vamos a ir configurando. Es un cable que hace falso contacto. Bueno, estamos a 9600 baudios, paridad par, eso está bien. Pero ahora fíjense toda la velocidad de que hay. Estamos a 2 megas, así que lo ponemos acá y cerramos. Bueno, fíjense que ahí apareció, hay un falso contacto por ahí. Bueno, este es el mensaje del maestro. Ahí está, vamos a hacer stop y hacemos uso de la memoria del osciloscopio. Nuevamente acá dice Intronic, M, que era solicitar datos. Bueno, cierre. Vamos a viajar un poco más rápido. Fíjense que acá está la respuesta del esclavo. Está la cabecera, el estado de la máquina, una temperatura, 20,59. El checksum, que creo que estaba mal. Y después, más acá, nos venimos para acá. Está la respuesta del maestro otra vez, que fíjense que ahora se están comunicando a 2 megas y obviamente me manda el NAC. O sea que esto lo está viendo bastante bien. Fíjense que estamos con el RC485 porque para cortas distancias su límite es de 2,5 megas aproximadamente. Así que bueno, gente, el video queda acá. Esto está muy bueno, muy interesante. Hay mucho para hacer. El hecho de tener 485 me deja a mí tener muchos esclavos porque yo en la cabecera podría acá indicar a quién le hablo, tipo el cuadrado C. Podemos poner una red de hasta 256 esclavos, creo, no recuerdo ahora, pero se pueden hacer redes grandes y además, si bajan la velocidad, pueden aumentar la distancia, ¿no? Hasta 1200 metros, o sea que está buenísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado, dejen un comentario, se suscriban, que a YouTube le gusta. Nos vemos la próxima. Chau, chau.